Hoy vamos a contar con la presencia de Marcelo Persia, que es uno de los referentes más grandes del campo de lo grupal en Argentina. Agradezco la invitación. Solo quería decir una cosa respecto a la invitación. A mí me parece que el deseo de participar de este ciclo tiene relación con apoyar la gestión política del Ministerio y la Secretaría. Y quería decir que, bueno, mi deseo es que esta gestión pueda continuar, que es una de las gestiones más importantes de los últimos años. Y solo digo esto para firmar la razón por la que estoy en este momento acá. Bueno, yo preparé un trabajo, una presentación que se llama Profanaciones Clínicas y que tiene 7 puntos, espero poder desarrollarlos. Voy a mencionar los puntos de la presentación. El primero es profanaciones, y trata de pensar pensamiento de lo común como una profanación y una inventiva clínica en la Argentina. Bueno, lo que quiero situar es que no se trata solamente del espacio de los grupos o de lo grupal, sino se trata de la invención de un modo de una modalidad clínica. Va mucho más allá de la idea de recursos, cajas de herramientas, técnicas, formas de trabajo de lo común. Es una concepción del trabajo. Después quiero plantear el problema el otro título es Dar lo común. Yo creo que ahí hay que pensar lo que voy a presentar como la idea de la confianza en lo común. Después yo quiero plantear creo que uno de los temas específicos es lo que yo llamo interafectación. Y cómo lo distingo de lo que comúnmente conocemos para pensar incluso las experiencias con otras vidas, con otras soledades, diferenciarlo de la interacción. O sea, primer punto, invenciones y profanaciones, dar lo común, interafectaciones. Después quiero plantear el problema de narrar la vida, cómo es la narrativa de la vida en los espacios en común. Después la cuestión de las expulsiones y pertenencias de los espacios, las expulsiones de los espacios en común, las pertenencias. El sexto punto es singularidades, que es uno de los grandes temas, una de las grandes preguntas, cómo se piensa lo singular en una clínica de lo común. No en una clínica de lo común, en un estado, una común clínica, un espacio clínico común. Y por último voy a leer un manifiesto que preparé para esta ocasión, que dura 2 o 3 minutos, o 2 minutos. Ese es un poco el recorrido. ¿Se sigue escuchando bien? Bueno, veo que hay gente que sigue entrando a la reunión. Bueno, la primera cuestión que yo quiero plantear es que lo grupal irrumpió como una transgresión, como una quebradura y una impugnación de las lógicas clínicas dominantes hasta ese momento. Lo grupal tiene sentido y tuvo sentido para mi generación como una transgresión de lo establecido. No es cualquier cosa esta. Es primero un cuestionamiento del modelo clínico, sobre todo el modelo clínico pensado como atención individual y sobre todo como el modelo liberal de la escena médica. Este es un gran tema que está tan naturalizado que no lo advertimos. Hay un escenario, una escenografía clínica que es la del consultorio, donde se toma en consulta y se atiende a pacientes individuales. Y bueno, ahí hay como un gran tema, ¿no? La escena médica, las dos sillas enfrentadas, a veces separadas por un escritorio, un sillón detrás de un diván.
A mí me parece que una de las cosas que conmovió lo grupal y que profanó es esa visión, ese escenario de la clínica médica. Por eso me parece que la primera afirmación que hay que hacer es que un diálogo clínico no depende tanto de un escenario como de la puesta en juego de una posición. Entonces se trata de inventar unas posiciones clínicas en escenarios que no eran los escenarios médicos. El pensamiento de la clínica de lo común nace de ahí, como un ensamble en un lugar no previsto, porque no es el modelo de la escenografía médica, entre un deseo de hablar y un deseo de escuchar. Un encuentro o una conjugación entre el deseo de saber y, bueno, y la dificultad de no saber lo que nos pasa. A mí me parece que también hay que decir que hay una profanación del modelo clínico en la Argentina con la experiencia de Enrique Pillón Rivière. Y yo anoté cómo lo describe Oscar Mazota en la Escuela Freudiana de París en el año 75 a Pillón. Entre muchas otras cosas dice que no dejaba de parecerse a esos médicos del lejano oeste o de la hambrienta campiña francesa, que tiene que hacerlo todo: extraer una bala, asistir a un parto, dar masajes, operar amígdalas, enterrar a la gente. Esta idea de Pillón, es decir, la profanación del modelo médico, podríamos decir, de la medicina privada, y pensar un médico que tiene que hacer un poco de todo, aun cuando Mazota lo describe a Pillón desde una perspectiva del heroísmo personal. Me parece que lo que está planteando ahí es que habían también medicinas profanas, esas medicinas que salían de los consultorios. La idea de salida de los consultorios, como ustedes ven, es clave. A mí me parece que a partir de esto, lo grupal inventó formas clínicas que yo llamo súbitas ventanas clínicas. Una clínica, así como el arte en la década del 60 empezó a salir de los museos, empezó a salir de las galerías, empezó a salir a la calle. Me parece que lo que yo quisiera afirmar es que yo formo parte de una generación donde lo grupal empezó a salir. Disculpen, estoy buscando algún cuadradito con alguna imagen para saber que puedo hablar, para apoyarme en algún software para hablar. Un poco. Bueno, gracias, ahí se apareció. No sé si Ana Sofía podría aparecer, que la tengo ahí. Bueno, les decía que yo llamo súbitas ventanas clínicas a cualquier lugar en el que el deseo de hablar o de estar se encuentra con la disponibilidad de escuchar o acompañar. Parece que yo estoy pensando en una clínica que acontece cada vez, casi en cualquier lugar, cuando se hace posible la pregunta: ¿qué te está pasando? En ese sentido, lo grupal, el trabajo clínico, lo común, no sé, yo tengo cierta dificultad para hablar de lo grupal, ¿no? Y de los grupos. Nosotros mucho tiempo afirmábamos en la facultad que lo grupal no son los grupos, pero creo que eso nunca se entendió muy bien. Nuestra clínica se nutrió de los espacios en comunes más queridos. El juego. Esta es una clínica que tiene la forma del juego. Quien no disfrute jugando, me parece que no puede disfrutar de esta clínica. Del teatro. Esta es una clínica muy pensada como escena teatral, la escena, no la restricción de la escena médica, del escenario médico. Una escena teatral en casi cualquier lado. Esta clínica se nutre de la fiesta,
de la peña, de las ollas populares, la mateada, del bancadero, del club, de los bancaderos. Y estoy planteando cosas que son la invención de un autor muy desestimado en la Argentina, que es Alfredo Moffat, que tuvo yo creo que es el primer, junto con Frantz Fanon, que es el autor de los libros, del libro Los Condenados de la Tierra, son como los dos clínicos de la descolonialización del siglo XX. Esa idea, porque si uno piensa en los espacios comunes, no son los espacios técnicos académicos que se enseñan en la facultad, los espacios en común, donde se procesa el dolor, la tristeza, el miedo, el desamparo, son esos espacios que estamos mencionando. El juego, el teatro, la fiesta, la peña, el lugar de la olla popular, donde se come y mientras se come y se espera se habla. La idea del club. Bueno, esta clínica grupal también se nutre de lo que se llamaba el teatro invisible, una experiencia de Augusto Boal, que tuvo en la Argentina una experiencia grupal que se llamaba el grupo callejero, que se llamaba El Machete, en el que participaban Mauricio Cartún, Norman Brisk, grandes nombres de la dramaturgia argentina, al que estuvo ligado Eduardo Pavlovsky, por supuesto. Una experiencia del teatro invisible era esta: entraban voy a hablar de una experiencia que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, entraban a un tren en hora pico, donde estaba todo el mundo apretado, y era un grupo de actores que comenzaba a hacer una obra de teatro invisible, porque el público, que eran quienes viajaban en el momento, no sabían que eran actores. Entonces entraba una chica que simulaba un embarazo con una gran panza, y entonces en ese vagón apretujado otro de los actores salía y decía: a ver si le dan el asiento a esta mujer que va a traer una criatura a este mundo tan inhóspito, a ver si un poco de hospitalidad para recibir a una persona que va a llegar al mundo. Entonces alguien le daba el asiento, y entonces la mujer embarazada, que simulaba estar embarazada porque formaba parte del teatro invisible, decía: bueno, no se trata solo que me den el asiento a mí, se trata de que todos tengamos derecho a viajar dignamente. Y entonces otro decía: sí, porque nos tratan como animales, y ni los animales merecerían que se los trate así, y así. Y se armaba un espacio de palabra y de discusión de algo que estaba naturalizado, que era el maltrato cotidiano, a partir de ese impulso teatral de transformar un vagón de indiferencia, impasibilidad, indolencia, en un espacio de la palabra y de la protesta y de la conexión. Lo grupal, yo quiero decir esto porque se habla de la formación teórica, y he escuchado las otras dos conferencias del ciclo, y a mí me parece que hay que plantear que nuestra práctica se ha nutrido de esto. De hecho, hubo una experiencia en la provincia de Buenos Aires que se llamaba Atandos, Atención Ambulatoria Domiciliaria, que en los tiempos donde el ministro de Salud de la provincia era Florial Ferrara, un sanitarista de la escuela de Ramón Carrillo. Nosotros ahí, yo trabajé en la formación de esos equipos, eran equipos formados por médicos, odontólogos, trabajadores sociales, psicólogos, pediatras, ginecólogos, que limpiamos al barrio. Nuestro modelo era el de las compañías de teatro ambulante, el de las carpas de circos itinerantes. Nosotros ahí pensábamos el modelo de la kermés, entrábamos al barrio y armábamos una kermés, pero de estados en común, lugares de palabra. Es decir, reproducíamos todas las formas y las escenografías de la fiesta para pensar puestos de consulta, puestos de conversación, puestos para estar en común. Yo quiero plantear esto, ¿no? Porque esta se llama clínica, yo la llamo clínica profana, que se vincula a las ideas de las insolencias artísticas. Es una clínica que sale de los consultorios, que sale de las plazas, que sale de los consultorios a las plazas, que sale de los hospitales a los barrios, que sale de las universidades.
Así que es una clínica que puede ocurrir viajando en un colectivo, habitando una esquina, en una sala de espera, organizando una murga, compartiendo campeonato de algo. Es decir, se trata de... quiero insistir en esto, no se trata de las técnicas de grupo, se trata de una concepción clínica que rompa con un modelo y que invente otras formas y que se nutra más que de la medicina y de esas lógicas, el arte, las formas del arte, las formas de un arte comprometido y político también. En estos días escribí una experiencia sobre la sala de espera, que me parece que podría ilustrar algo de esto. Hay un equipo que en una sala de la provincia de Buenos Aires inventó esto. Es una invención que yo creo que yo estoy escuchando las otras dos experiencias del ciclo y una de las cosas que me di cuenta es que quienes están participando en este momento tienen muchísima experiencia. Por eso me parece que le comentaba a Florencia que habría que hacer una reunión donde solo se comuniquen las experiencias de los distintos equipos, para armar como una galería de inventivas clínicas, de profanación, a las que yo llamo profanaciones. Esta es una sala de espera. Entonces, mientras está ahí, se pueden tomar unos libros y algunas hojas impresas en las que hay textos y que están sobre una mesita, y hay un gran cartel que dice: el equipo de atención ofrece estos libros y algunas hojas impresas que para el mientras tanto se pueden leer acá o se pueden llevar a sus casas. Cada tanto alguien del equipo va a leer en voz alta algunos de estos textos. Entonces, quiero contar una experiencia donde, porque el equipo clínico, ¿quién lo forman? Lo forman quienes tienen deseo de estar ahí, con quienes necesitan o hablar o estar, o simplemente estar, porque me parece que hay una clínica también de la invención de lugares a donde ir, de lugares a donde estar para quienes no tienen a dónde caer, por decir de alguna manera. Perdón, estoy buscando alguna. Se me va. El único cuadradito que tengo que estaba viendo es una persona que estaba hablando para otro lado con el micrófono, entonces me desconcentra. Mariana, Patricia, Sabrina, ahí está, gracias. Me voy a quedar con eso. Estoy con Mariana, Mestizaje, Salud Social, Patricia y Sabrina. Por favor, no me dejen solo, así puedo. Entonces, recuerdo un día que el muchacho porque decía quiénes forman parte del equipo clínico. Esta es una intervención del muchacho que hacía el mantenimiento en la sala. Cuando tenía un hueco, imagínense con un overol, con las herramientas colgando, cuando tenía un hueco, iba a la sala de espera, donde había bastante gente, y siempre leía el mismo texto que agarraba de la mesa. Era un texto del escritor guatemalteco Augusto Monterroso, del año 59, que dice así, es un cuento de 2 líneas. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Era como que entrar a la sala de espera era entrar al escenario. Y entonces, parado, leía el cuento, decía: voy a leer el cuento, un microrrelato de Augusto Monterroso que dice: cuando despertó, todavía el dinosaurio estaba allí. Y en una ocasión, sus reiteradas intervenciones generó un debate. Miren el debate. Se escuchó decir a alguien, bueno, estamos aquí y nos hacen esperar como dinosaurios. También alguien dijo que le gustaría dormir durante 1 año y despertarse sin todos sus problemas. Y entonces otra voz dijo que por más que dormamos, al despertar los problemas seguirían allí, como el dinosaurio que encontró ese despertar. Y otra voz dijo que las pastillas le hacían dormir, pero que se despertaba como si se le aplastara, si la cabeza se le aplastara a un animal tan grande como un dinosaurio prehistórico. Y alguien con enojo dijo, quejándose, que se burlan de nosotros tratando de entretenernos con cuentitos. Y otra voz dijo que la ayudaba a leer. Y otra dijo que hacía mucho que nadie le contaba un cuento. Y otra dijo que tal vez esa noche
le iba a contar un cuento a sus hijos antes de... Y así la espera. Es decir, habitar la espera, transformar ese, es decir, como el teatro invisible que les contaba, de esas experiencias de Augusto Boal que hicimos en las plazas, en las puertas de las iglesias, es decir, crear estado de palabra. Eso es de lo que se trata la clínica. O sea, por eso lo grupal no tiene que ver con cómo coordinar un grupo. De eso vamos a hablar, cómo estar ahí. Sino con tener la idea y el deseo de crear en casi cualquier situación un estado de palabra. Por eso decía, no se trata de un dispositivo, se trata de romper el dispositivo silenciador de acatamiento, de acallamiento del mundo social. Porque ese es el dispositivo, ese es un gran tema. Ahora se usa dispositivo como sinónimo de grupo, pero en realidad la idea viene de otro lado. Bueno, lástima que no habló de eso Ana María Fernández, que fue la que introdujo la idea de dispositivo y que después se explotó casi en un uso de sentido común. Se trata de una apertura clínica, de una disponibilidad, no tanto de un dispositivo, sino como la invención de una disponibilidad, porque para Foucault, Agamben, Deleuze, dispositivo significa otra cosa. Nosotros tenemos que afirmar, sobre todo porque el sentido común lo ha transformado en un sinónimo de técnica, que se trata de la invención de un estado de disponibilidad para crear o alojar la necesidad de la palabra. Casi en cualquier parte, tal vez en todas partes. Lo grupal viene a plantear esto, no solo rompe con el modelo médico, sino que trata de pensar la clínica casi en cualquier espacio. Bueno, ese es el punto de las profanaciones inventivas. El otro punto que quiero plantear es el del dar lo común. Es decir, dar lo común, me parece que un punto clave es dar lo común sin presiones, es dar la acogida, no dar la presión. No se trata de dar lo común, es dar la espera de que el deseo de hablar estalle en algún momento o dar solamente la espera para alojar el deseo de estar en silencio. Para mí, una de las cosas que habría que transmitir en este campo de la salud es que dar lo común supone dar la confianza en lo común. Y me quiero apoyar en un viejo tema hermoso del año 49 de Levi Strauss, un antropólogo que trabajó en las selvas amazónicas, y que se llama El hechicero y su magia, y que sirvió para debatir con el psicoanálisis la idea de transferencia. Levi Strauss era extraordinario porque descubría que la misma estructura del pensamiento científico de la modernidad era la misma estructura de las formas del estar en común de los llamados pueblos no civilizados, que tenían además una sutil civilización, que no entendía Occidente, que no entendía Europa. Levi Strauss fue un europeo casi transgresor, gente, crítico del europeo. Y esta es su mayor crítica. Él dice que, pensando en la estructura del hechicero y su magia, que hay tres zonas de confianza, que si no se dan, no ocurre lo clínico. Una es la confianza que el hechicero tiene que tener en el poder de su magia. Otra es la confianza que tiene que tener quien acude a pedir ayuda en el poder del hechicero, en el poder de la magia del hechicero. Tiene que creer en que la magia del hechicero tiene un poder. Entonces, la primera es que el hechicero crea en el poder de su magia. La segunda es que quien sufre crea en la magia del hechicero. Pero la más importante es que la comunidad a la que pertenece el hechicero y las vidas sufrientes, que esa comunidad a la que pertenecen crean en la magia. Este es un gran tema. Es decir, porque las preguntas que surgen aquí es, si no hay una fabulación en común, en la magia de la vida en común, por más deseo que tengamos de crear espacios en común,
falta la fabulación, la ficción común, la magia de lo común, el encanto de lo común. Esta es una sociedad que está sufriendo el desencanto de lo común. Por eso yo al principio decía, volvamos a la idea del teatro, volvamos a la idea de la fiesta, volvamos a la idea del juego, ahí está la potencia de lo común. Y no en la escuela francesa o en la escuela inglesa, que son cosas que yo enseñé en la facultad durante años, Ana María Fernández también, y que sabemos que en los hechos, cuando ponemos las patas en la fuente, para usar la expresión del peronismo de 45, los pies en el barro, cuando entramos a trabajar en los hospitales, en los barrios, es decir, esas ideas nos dejan en mayor desamparo. Hay que conocerlas, pero no para repetirlas, justamente para no perdernos la información, la historia del pensamiento. Sin una común creencia en la potencia de la magia de lo común, no hay vida común. Bueno, acá quiero plantear un problema muy delicado, que es el de las tranzas. Si puede haber un común sin tranza. O sea, si podemos encantar un estar con que sea más potente que el de las sustancias, que el del alcohol, que el de las sustancias. Porque la reunión callejera de... Bueno, yo me excuso porque tengo una visión muy urbana, ¿no? Pero la reunión de la esquina callejera, del vino, la cerveza, la mezcla con psicofármacos, la mística de la comunidad del aguante, que es otra forma del estar en común, ¿no? Quienes consiguen la merca, quienes la cocinan, quienes la cortan, quienes la reparten, quienes la venden, quienes la consumen, es decir, los encuentros. Es decir, ahí hay una mística grupal. La mística de quien se cagó más a palos, de quien tomó más falopa. Es decir, la falopa se vuelve incluso un ordenador de la vida en común y del día. Es decir, la hora en la que voy a tomar, cuándo voy a tomar, me preparo. Es decir, aquí este es el gran desafío. Si podemos encantar un estar en común que tenga la potencia que tienen algunas drogas. Hay un equipo en la provincia de Buenos Aires pensando en qué podíamos hacer, porque hacían talleres con personas que consumían y no había vida en el taller. Se les ocurrió competir con la cocaína, con el paco y con otras sustancias, armando un espacio para cocinar rico. A mí eso me conmovió. Cocinar rico, ganarle el espacio al consumo, armando también una ceremonia del comer rico, ¿no? Comprar la comida, cocinarla, prepararla. Es decir, en esas horas no se iba a consumir. Y que fuera rico. Y en el mientras tanto, la cocina, el estar en ese común comer, que es una de las experiencias más comunitarias, remecedoras y conmovedoras, ¿no? Comer en común. Bueno, la idea de comunión, la idea de fiesta, la idea de la cena. Bueno, tenemos toda la imagen, la última cena de Leonardo, como imagen histórica del estar en común, de ver, comer. Comer rico como un modo de encantar el estar con. El otro tema, bueno, eso lo digo como una referencia, es decir, hay que inventar formas. Es decir, pensar en preparar una comida como con un acto clínico, porque es la ocasión de estar a la espera de la palabra, de estar a la espera de comentarios, de estar a la espera de ese dolor, de esa tristeza, de darle lugar a ese silencio, de saber que puede haber un lugar de acogida, aunque vos ese día no digas nada, saber que todos,
que todos los martes hay un comer rico y hay un lugar donde si se da y pinta, podés contar lo que te pasa. Me parece que dar lo común, estoy con el segundo punto todavía, que dar lo común supone derribar los muros que resguardan la fantasía o resguardan el postulado del solo me pasa a mí. Dar lo común es tratar de resquebrajar esa idea que se impone de solo me pasa a mí. Es la salida del ensimismamiento, si ustedes quieren, la enfermedad del ensimismamiento, que se presenta bajo la idea de solo me pasa a mí, pero también se presenta bajo otra idea que todos conocemos y que es la forma sutil en la que el liberalismo, es decir, la idea de sálvese quien pueda, que sería como cada uno se tiene que salvar solo, nadie te va a salvar, que después lo vamos a relacionar con las lógicas de la autoayuda. Son esas sofisticadamente. Hay un refrán terrible, que es el refrán que odia lo común, que dice, mal de muchos, consuelo de todos. Ese es el refrán, es decir, que se ha instalado para socavar, quebrajar la vida en común. Porque mal de muchos significa, yo no sé cómo no lo decimos en todas partes, mal de muchos significa que hay algo que anda mal en el mundo. Mal de muchos significa que esta civilización nos está lastimando, nos está haciendo daño. Mal de muchos puede ser el inicio de una común protesta, de una común revuelta. Bueno, este es uno de los grandes temas, ¿no? La salida del solo me pasa a mí, que sería la salida del solipsismo. Hay una idea así de la fenomenología europea, que es la idea del solipsismo, que es el solo existo yo o el solo me pasa a mí. Que no es lo mismo que la soledad. La soledad es irreductible. Por eso se trata de espacios en común donde estemos con otras soledades. El con quién la soledad con otras soledades. El con quién la vida con otras vidas también solas. Bueno, entonces respecto a dar lo común. Vimos el problema de las profanaciones y las inventivas, la invención de un modo de otras clínicas, de otros modos clínicos, que no se restringen solamente. Yo quiero insistir en eso. Nosotros, bueno, yo esto lo compartiría mucho con Ana, que fuimos docentes cuando volvió la democracia a la Facultad de Psicología de la UBA. Nosotros representábamos lo grupal, lo representábamos más allá de eso, representábamos la impugnación de los modelos hegemónicos clínicos de consultorios privados. Representábamos la idea que no había que ir a los hospitales o a los centros de salud a repetir ese mismo modelo de la medicina individual, porque el psicoanálisis no rompió en ese punto con la escenografía médica. Y nosotros decíamos, bueno, ya que estamos en el margen de lo hegemónico, bueno, vamos a jugarla a fondo, vamos a inventar una clínica de otra manera. Y vamos a inventar nuestras ideas. Bueno, aquí hay un gran tema que es el de lo que yo llamo la interafectación. Yo les decía que una cosa es la interacción y otra cosa es la interafectación. Para mí esto es clave. La interacción, que es lo que estudian todos los teóricos de las dinámicas del grupo, de las teorías de los grupos, y que bueno, que es el team, el coaching, las nuevas formas que quieren ponerse, el trabajo en equipo, pero el equipo como el team, ¿no? Es decir, al servicio de la empresa. La identificación con la marca. La interacción es una acción, una reacción, choques, roces. Kurt Lewin, que fue quien primero la teorizó, y John Rivière viene también de ahí. La piensa como un campo de fuerzas, de reacciones. Pero
el marco de la interacción, hay que decir esto, es el lugar del sentido común. Es el lugar donde la reacción ante el dolor baja con el sentido común, con la lección de vida, con la bajada moral, con el consejo. Son todos quienes están aquí y deben tener esa experiencia, que cómo alojar el dolor sin decirle lo que, ¿viste? Porque encima que estás mal, que no sabes qué hacer, que te digan lo que tenés que hacer, o que alguien se muestre como el ejemplo de que cómo... Bueno, que es la lógica del liberalismo contemporáneo, que vieron los libros de los exitosos, vieron que hace 20 años empezaron a publicar libros de los exitosos, ¿no? Alguien que era muy pobre y entonces juntó chapitas y las cambió por una botella, la botella por otra botella, y llegó a tener 1.000 millones o millones y millones de dólares. Se sobrepuso a la adversidad, es esa idea de con el esfuerzo vamos adelante, toda esa idea de la bajada de línea moral, de que si no te las arreglás bien es porque la verdad no tenés voluntad, no tenés disciplina. Es decir, encima que estás mal, la moral te culpabiliza, ¿no? Porque pues, finalmente no tenés la fuerza para salir adelante. Todo ese quilombo, disculpen que use la palabra quilombo, de la interacción, me parece que eso ocurre sin que nosotros estemos ahí. La interacción es el sentido común. Nosotros estamos en esos espacios en común para escuchar y propiciar el estado de interafectación. Que es sencillamente esto: ¿cómo te afecta lo que escuchaste? ¿Qué te hace evocar lo que escuchaste? ¿Qué asociás? ¿Qué conectás? ¿Qué sentiste con lo que se está diciendo? ¿A qué lugar de tu vida te lleva? ¿Qué significa si alguien habla de la soledad, qué significa para usted la soledad? ¿Se entiende? No caer sobre quien dice que siente que no tiene ganas de... Pues, ponele que alguien diga, miren, yo llegué hoy acá, pero la verdad es que no tenía ganas de levantarme de la cama. Vine empujado. En lugar de caer sobre, es decir, reaccionar sobre el que habla, es decir, interrogar la interafectación. ¿Cómo afecta a los demás, a las otras vidas que están ahí escuchantes, eso que se está diciendo? Decime, ¿alguna vez tuviste la sensación de que no te querías levantar a otra persona? Decime, ¿alguna vez sentiste que no tenía sentido comenzar el día? Eso es explorar la interafectación. La idea de interafectación viene de relacionar una idea de Spinoza, que es la idea del afecto. La vida como elemento de afectaciones, de Husserl, que habla de intersubjetividad, y yo instituyo por interafectación, y por supuesto del psicoanálisis. En estos tiempos me parece que hay que decir que es muy difícil la interafectación, tenemos que estar sensibilizados, porque lo que está en juego es lo que se podría llamar la interfiguración. ¿Vieron la exhibición del yo en las redes sociales? La publicidad, si me saco una foto para que vean dónde estoy, la publicidad del sí mismo, la muestra de una intimidad sin angustias. ¿Vieron? En las redes no mostrás la angustia, se muestra una intimidad sin angustia, un exhibicionismo del yo casi feliz. O mejor dicho, no porque el yo que se muestra, es el yo, una autora llamó el show del yo, fuera feliz. Tiene la postura de la felicidad. Por eso me parece que hay que pensar muy bien la idea de la selfie, que está como que empieza a sustituir la idea de contar lo que me pasa. Bueno, porque incluso, no sé si se dieron cuenta, la gente, ya las existencias que han nacido con la selfie, ya
aprendieron a posar, aprendieron a poner el cuerpo, aprendieron el perfil, aprendieron la luz. Son como hacen curadurías de la propia imagen. Y a mí me parece que en esta interfiguración contribuye a lo que podríamos llamar sensibilidades blindadas, que es la indolencia, la indiferencia, la impasibilidad, el anestesiamiento como un modo de habitar el cotidiano. Y lo otro es la interpasividad. Un autor que se llama Robert Thaler la empieza a teorizar a partir de las risas enlatadas. No sé si se acuerdan de las series, acá hay mucha gente joven. En un momento, en la década del 80, las series empezaban, tenían risas grabadas para indicarle a quienes estaban como espectadoras o espectadores que, bueno, eso era gracioso. Y entonces eso contagiaba y creaba como un ambiente. Esa idea se llama la interpasividad, donde te dicen y te presentan ahí una especie de enlatado afectivo. Todo esto para decir que es muy difícil contar lo que nos pasa. Ahora después voy a volver sobre esto. Bueno, estamos en el tema de la interafectación. Hoy pensé en relatar esto como para pensar una imagen. Hay un psicólogo social de Bahía Blanca, se llama Juan Díaz. Estuve trabajando con un libro que no sé si finalmente se publicó o no. Y él cuenta que tenía que coordinar un grupo de un día en una comunidad mapuche. A mí me conmovió esto que relataba. Y que no sabía de qué iban a hablar. Y además él tenía la experiencia de que se trata de vidas que cultivan el silencio, que tienen, bueno, y dudaba de sus modos de comunicar. Entonces a él se le ocurrió inventar el trueque de historias. Esto es lo que me parece extraordinario. De pronto a un tipo se le ocurre inventar un trueque de historias. Entonces el trueque de historias era, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a compartir esta jornada y yo les propongo esto, vamos a cambiarnos historias. Yo les doy una historia y ustedes me tienen que dar otra historia, no comentar mi historia. Entonces él cuenta de una tía que durante 60 años, una tía de él, que permaneció muda para que su forma de hablar no delate por la voz, por los tonos, muda, no habló. Es decir, renunció a la palabra para no quedar expuesta por los ritmos, los tonos, el color de la voz, el acento sobre todo. Que ella pertenecía a la comunidad mapuche, que el mapuntuncún se le notaba. Hasta que un día, a los 60 años, empezó a hablar como si hubiera nacido por primera vez. Entonces, tras contar esto, lo que propone es lo que yo creo que es lo que yo llamo interafectación. ¿Cómo te afecta este relato? Contame otra historia. Como ustedes ven, se trata sencillamente de crear un estado de palabra, un estado donde la afectación o el afecto está pelona, callado, tenga una oportunidad de decirse. Y acá vamos a tener otro gran punto, que es el narrar la vida. Narrar la vida es tan imprescindible como respirar, como tomar agua, comer, dormir. No se puede narrar la vida, es decir, no se puede vivir si no narras. Es más, si uno quiere decir qué es la existencia, no hay existencia, una vida no existe hasta que no se narra. Si te pasa algo importante, necesitas contarlo, para habitarlo, para vivirlo. Así como lo soñamos, porque no lo llegamos a habitar lo vivido. Acá hay un tema del presente. Ustedes, esta es una época del teléfono, nacimos todo el tiempo a la palabra por el teléfono celular.
De hecho, yo estoy haciendo esto con el celular. El celular está acá, presente. ¿Vieron los emojis, los emoticones? Nadie me hace un gesto, los vieron, ¿sí? Los usan, los usamos, los stickers. Es decir, emoticón quiere decir emoción más el icono de esa emoción. Parece que el icono está como ya absorbe la emoción. De modo tal de que cuando yo contesto con un sticker, un icono, me abrevio, tenés que decir un sentimiento, escribirlo, experimentarlo. Es decir, utilizo la colección disponible, cliqueo ahí, aparece el sentimiento. Ya ni lo digo, ni me encuentro con eso de que me faltan palabras, porque ese es el momento clínico extraordinario. Cuando no sabemos, ese es el momento clínico, cuando no sé cómo decir lo que me pasa. Cuando si llegás a ese momento, cuando terminó el sentido común, terminaron las frases hechas, terminaron los estereotipos y te encontrás con el balbuceo de no saber. A mí me parece que uno de los grandes... Bueno, hay gente, por ejemplo, nosotros hicimos una experiencia donde chicas y chicos dicen que nos permiten comunicar lo que sentimos. Cuando no tengo palabras, es decir, atestiguan el desamparo lingüístico incluso. Es una de las cosas que, bueno, no sé si se aprende. Yo he aprendido muchas de estas cosas, la verdad, es horroroso lo que voy a decir, pero yo le agradezco al manicomio haberme enseñado estas cosas. He aprendido a trabajar clínicamente en ese lugar donde parecía que la palabra no tenía lugar, que por suerte me parece por eso yo decía, hay que apoyar al Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, los movimientos que hay en Santa Fe, terminar con los manicomios, pero al mismo tiempo hemos aprendido el lugar donde, porque los manicomios siempre fueron un lugar que adelantaban la civilización, es decir, adelantaban el horror del que estamos viviendo, es decir, lo adelantaron los manicomios, y ahí ya no se podía hablar. Pero crear espacios en común de palabra era el gran desafío. Bueno, bueno, eso que, bueno, hay muchas más cosas, pero no quiero. Pero se entiende, ¿no? Hay una educación sentimental. Toda época tiene una educación sentimental. Es el título de un gran novelista del siglo XIX en Francia que se llama Gustave Flaubert. Se llama La educación sentimental. Que sería como cada época educa cómo vivir la angustia, cómo vivir la tristeza, le pone palabras, cómo hacer el amor, cómo pensar la erótica. Es decir, hay educación sentimental. Y la educación sentimental de nuestro momento tiene este problema de la restricción narrativa. No sabemos cómo contar lo que nos pasa. Quiero contar una experiencia conmovedora en el peor lugar del manicomio. Fue en el Hospital Cabrete, hace algunos años, en el pabellón donde se traía la gente y se les sacaba la ropa, venían esposados en los patrulleros, ya como en el fin del mundo, ¿no? Nosotros decidimos trabajar en esa sala, romper, quebrar ese espacio. Pero quiero contar un espacio, una cosa que ocurrió ahí. Una vida que llega al manicomio esposada en el suelo de un patrullero, en estado de aturdimiento, derrumbe, como si hubiera salido de un bombardeo. De pronto se encuentra en medio de un montón de gente desconocida. A la noche le robaron las zapatillas, no tiene los documentos, se sienta en estado de confusión, medio empastillada esa vida, con miedo. Y de pronto alguien que está ahí lo lleva a la reunión. Lo arrastra a la reunión. Venite.
Y está ahí sentado, callado, ausente, solo. Ese estado de aturdimiento. Entonces alguien dice, ¿no? Alguien dice, es una voz. En el aturdimiento y en ese ensimismamiento, escucha de pronto muchas cosas. Y de pronto escucha una voz que dice, amanecí con una gran tristeza. En ese momento levanta la cabeza. Esa vida aturdida levanta la cabeza. Y entonces ahí comienza lo que yo llamo la deriva de la interafectación. Entonces preguntamos a otra persona que de pronto te mira, ¿y a usted qué lo pone? Alguien dijo, amanecí con una gran tristeza. Y entonces vos le preguntás a alguien, ¿y a vos? ¿A usted qué lo pone triste? Y entonces alguien dice, cuando se murió mi vieja. Y entonces es la deriva. Y ves a alguien, es decir, vas eligiendo a quien sentís que está por decir algo. Se trata de no violentar a la palabra, petar la ausencia de deseo de hablar. Pero de pronto alguien vos percibís y decís, ¿y a usted qué lo pone triste? A mí cuando murió mi vieja, y a usted, a mí cuando perdí a mi perro, y a usted que no me vengan a visitar, y a usted estar acá, y a usted no ver a mi hija, y a usted que me acusen de alcohólico, y a usted la cara de la enfermera, y a usted que mis hermanos me robaron todo, y a usted que mi equipo se haya ido a la B, y a usted que me trajeron en el piso en el piso de un patrullero. Y entonces en un momento ocurrió esto, es decir, me dirijo a la persona esa que estaba todavía en estado de aturdimiento y le digo, mira, a alguien lo pone triste estar acá, a alguien le pone triste la cara de la enfermera, a alguien le pone triste que no lo vengan a visitar, a alguien que le pone triste. Y voy como repitiendo lo que podría ser la galería de emociones de ese espacio. ¿Y a vos qué te pone triste? Entonces levanta la cabeza y dice, bueno, si alguien está acá y no se pone triste, y es porque está muy enfermo. Esta es la interafectación, es decir, es crear un espacio donde los afectos puedan estar en un estado de palabra. Y donde incluso alguien pueda hablar con las palabras de otra vida, que te presten la palabra. Porque a veces no tenés cómo decir lo que te pasa. El otro tema me parece que conspira contra la vida común es el autoayuda. Que fíjense, la idea de autoayuda parece inofensiva, que si se venden libros de autoayuda, pero la idea de autoayuda consiste en no pedir ayuda, en vivir la ayuda como un déficit. Es decir, las frases que se escuchan, ¿no? Y que confunden a quienes sufrimos, nos aíslan. No quiero preocupar. No quiero preocupar. Ya cargan con sus cosas, no voy a tirarles con cosas. De alguna manera me voy a arreglar. Esa idea de no necesitar nada de nadie, me parece que es una de las cosas que tenemos que pensar de los tiempos que estamos viviendo. ¿Por qué en los años 90, al principio del siglo XX, del siglo XXI, se impuso la lógica, la expresión autoayuda? Que además se vincula con que llega un momento que no se sabe cómo pedir ayuda. No se quiere mostrar la necesidad de ayuda, o a veces no se tiene a quién llamar, o a veces no se tiene idea de cómo. Estoy viendo que se con mi video. Debo haber tocado algo. ¿Se está escuchando bien? La estoy viendo a Laura, a Mariana, a Juan Pablo. Gracias. Me impresionó mucho. Nosotros trabajamos hace mucho tiempo en casas, moradas clínicas, casas de convivencia, que serían después de los manicomios, ¿no? Volver a casas de convivencia en la comunidad. Y hacemos, bueno, hay asambleas en las casas, hay clínica por todos lados. Eso, bueno, los talleres, no mencioné los talleres, que es una cosa que escuché en nosotros en un conversatorio.
que quería decir algo sobre los talleres que no dije cuando hablé de las invenciones. Yo no sé por qué se impuso la palabra taller, pero la idea de taller tenía que ver con estar en común haciendo algo. ¿No? Es decir, salir de la lógica de demandar, contame lo que te pasa. Es decir, mientras tanto hacer algo, la palabra, pero sobre todo en la idea de taller estaba la idea de los cuerpos. El taller, y esto tiene que ver con la vida en común, con el estar en común, es decir, activa los cuerpos, activa una erótica de los cuerpos. Nada más alejado de la erótica de los cuerpos que este encuentro así virtual que estamos teniendo, ¿no? Si por eso, ya para deserotizarlo al máximo, es decir, la cámara apagada, la cámara apagada ya es un hombre en un fondo negro, ¿viste? Es terrible, terrible. Bueno, pero les quiero decir, hacíamos un montón de cosas. Intentamos, bueno, había clínica individual, clínica en grupo, para pensar lo que nos pasa. Pero me llamó la atención que alguien cuenta que una de las personas que vive en la casa le preguntó al Google, antes de la inteligencia artificial, antes del chat de la inteligencia artificial, porque el chat podría, aunque yo, bueno, pero les digo, les preguntó al Google por qué no soy feliz. Entró en el teléfono al Google y le preguntó, ¿por qué no soy feliz? No lo preguntó ni con la enfermera, ni con la psicóloga, ni con la trabajadora social, ni con la coordinadora de plástica, de música, del taller de radio. En ningún lado hizo transferencia con el Google. Tuvo confianza para hablar ahí. Entonces, eso me impactó muchísimo. Por eso me pareció que era como ya el lugar más extremo de la autoayuda, ¿no? Otra idea que no comenté sobre que conspira contra lo grupal es que eso lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Con todos los problemas que yo tengo, mirá si voy a ir a un lugar para cargarme con los problemas de otra gente. Con todo lo que a mí me pasa, encima voy a ir a escuchar y cargarme con problemas de otra gente. Pues, esa es la interacción. Yo creo que la interafectación es el solo no me pasa a mí. La carga me parece que es la carga del aislamiento. Y hay un discurso que se ha impuesto. El autoayuda, el arreglarte solo, el mal de muchos consuelos de tontos. Bueno, ese es el tema. Aquí me parece que hay que inventar, los espacios en común además son un espacio para inventar una lengua, para narrar la vida cuando nos faltan las palabras o cuando ya no sabemos cómo nombrar los afectos porque los stickers, emoticones, lugares del sentido común han ocupado todo. De hecho, yo le hice la pregunta al Google y le hice la pregunta a uno de los chats de inteligencia artificial. ¿Por qué no soy feliz? Quise hacer la experiencia. Y te bajan toda la bibliografía de autoayuda que hay en la red. Todos los consejos de autoayuda. Por eso me parece que ahí estamos perdiendo la partida clínica. Es decir, la interacción con los datos está ganando la interafectación. Por eso me parece que no se trata solamente de capacitarnos en técnicas grupales. No hay técnicas grupales, hay deseo y confianza en la magia grupal. El otro tema es el de las expulsiones y pertenencias. Ustedes vieron que un gran tema del presente es pertenecer. Bueno, hay distintas experiencias. Algunas se imponen, otras se heredan, se tejen, se buscan. Hay lugares que te expulsan, hay pertenencias que se abandonan, hay pertenencias fanáticas, absolutas. Las pertenencias de las derechas son fanáticas, absolutas. Además te dan esa protección, esa fantasía de protección de una pertenencia a la fuerza. Un gran tema ese, ¿no? Es decir, pertenecer a un lugar de la fuerza, un lugar protector. Hay pertenencias moderadas, hay pertenencias con un pie afuera, un pie adentro. Está el tema de las lealtades, las traiciones. Bueno, había una tarjeta de crédito en Argentina que decía pertenecer tiene sus propiedades.
privilegios, está la pertenencia como privilegio, está la idea del protagonismo, los papeles secundarios. Yo a partir del problema de las pertenencias planteo algo que me parece importantísimo, el derecho a no ensamblar. Es decir, el derecho a estar en desunión, en desajuste. Es decir, no ensamblar no supone el individualismo, ¿no? Es un desencaje parcial, momentáneo, circunstancial. Es como decía Peter Pelbar, es el derecho a desertar de las sensibilidades mortíferas. O como diría Ulloa, ¿no? El derecho a protegernos de la cultura de la mortificación, no pertenecer al espacio de mortificación, no encajar de todo, resistirse a la idea de la unificación, de la normalización. Entonces nosotros tenemos que inventar espacios clínicos que permitan que cada cual esté como pueda, no que haya una unificación de cómo hay que estar. Podés estar solamente bueno, de hecho, en Santa Fe, en Rosario, hay un lugar que ahora no me acuerdo cómo se llama, que es un salón para estar, donde puedes ir y no hacer nada, que no te demandan nada, ni hablar, ni hacer algo con las manos, podés estar ahí. Porque me parece que este es un tiempo donde no hay dónde estar. Ese es uno de los grandes. No hay a dónde, como yo diría, a dónde caer. Creo que se habla mucho de bullying, que es una descripción de situaciones de acoso escolar, acoso institucional, aislamiento, marginaciones, exclusiones, estigmatizaciones, discriminaciones, hostigamiento, violencias, intimidaciones, amenazas. A mí me parece un retroceso hablar de bullying. Es como si cortáramos la experiencia argentina con Enrique Pillón Rivera. Porque la idea de bullying niega algo que es importantísimo. No percibe algo que es el tema en cuestión. Que hay muchas voluntades que se amurallan en un ideal de fortaleza, en bravuconadas, en crueldades, para defenderse de lo que temen y rechazan. Hay antes del acoso, que sería como la consecuencia, hay algo insoportable de lo que hay que defenderse. Hay algo que se teme, se rechaza. ¿Y qué se teme y qué se rechaza en la civilización? Es el estado de debilidad. Por eso lo peor que pueden en los grupos donde alguien cuenta lo que le pasa, el sentido común, la interacción es lo que dice, no, hay que ser fuerte. Es terrible que tenga que ser fuerte. Es decir, porque te culpabilizan. Tenés que tener más voluntad de ser feliz, no pasa por ahí. Entonces me parece que una de las cosas que ocurren en eso que se llama bullying es que tenemos que decir que esta es una época donde el ideal de fortaleza seduce. Seduce la idea de la invulnerabilidad, de la unanimidad, de la inmunidad, de la impenetrabilidad y de la impunidad. Fíjese, esto es casi un discurso político. Hay un punto ahí, ahora vamos a ver el otro punto que viene, es donde lo clínico y lo político tienen así un contacto dolorosísimo. Entonces eso que se llama bullying, en realidad es el deseo de protección por el ideal de la fuerza. Y la idea de pertenecer a una mayoría, porque se necesita ese acoso, ese aislamiento, esa marginación y esa exclusión, necesita detectar la lógica, un lugar de minoría y caerse contra la minoría. Parece que habría que decir que se defienden de las debilidades que no se toleran, que no se soportan, se las proyecta, se las deposita, se las localiza en víctimas identificadas como débiles, frágiles, falladas, raras. Nosotros hacemos una clínica de las vidas raras, de las vidas falladas.
las vidas débiles, las vidas frágiles. Las invenciones de lo común que queremos hacer es para esos estados. Yo no sé si está Fernando Ceballos, él tiene una expresión preciosa que es clínicas cimarronas. No nos defendemos de lo que tememos, no nos defendemos de lo que tememos. No, perdón, nos defendemos de lo que tememos poniendo lo temido en otra vida. Por eso está la idea de la expulsión. En un tema, la pertenencia y la expulsión van juntas. Se expulsa lo temido. Por eso hay una autora del Reino Unido que se llama Sara Ahmed, no sé si la conocen, es una militante lesbiana, feminista, que se fue del mundo académico, es decir, renuncia al mundo académico haciendo una gran denuncia. Y tiene una expresión que me parece que, porque además hay que plantear que la vida en común, sobre todo para quienes vivimos en Argentina, se ha nutrido en los últimos años de las experiencias feministas. De la experiencia de Ni Una Menos. Bueno, Sara Ahmed tiene una expresión que tiene relación con la expulsión y que ella la llama feministas aguafiestas. Y habla de las mujeres que son descritas como agrietas, amargas, mala onda, que tienen una visión negativa de las cosas. La escena es esta, una reunión familiar en Navidad y hay un chiste, Navidad, la fiesta, todos, no, vamos a brindar, nos reunimos a comer, nos queremos, y de pronto es la que denuncia un chiste machista en la mesa. Y dice, vos siempre también, mirá, es un chiste, vos ya lo conocés a tu hermano, ya lo conocés a tu tío, es decir, no exageres. Es decir, cuando señala algo sexista, violento, arruina y estropea la fiesta. La agua fiesta. La que turba el regocijo, el consenso de que estamos todos, es decir, la que denuncia, la que difiere, la que interrumpe, la que frustra la unanimidad. Entonces, esto me parece muy importante. Los espacios en común son expulsivos con lo que difiere, con lo que arruina la fantasía de que estamos todos bien acá. Por eso se trata de inventar espacios de lo común que se resistan a la unanimidad. Por ejemplo, nosotros hacíamos asambleas en el psiquiátrico, manicomio, y porque se discute, bueno, hay grupos que... Voy a decir algo que no estoy de acuerdo con todo respeto. Grupos para neuróticos, grupos para psicóticos. La psicosis podía... Gran tema de la teoría de los grupos, la psicosis, no, los grupos no pueden... La psicosis no puede agruparse porque no se puede hacer lazo. No es así. Lo que no funciona es nuestro modelo. Nosotros hacíamos asambleas, es decir, de estados de palabra en un pabellón. Y había gente que cuando vos coordinabas se te acercaba y tú bla, 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 no podía parar de hablar. Es decir, te absorbía y no te dejaba pensar. Entonces, sí, porque tenía un desborde, es decir, había un lugar para hablar y tenía tanto para hablar. Era una catarata, era una hemorragia hablante. Si no había que hacer un torniquete para parar este sangrado hablando. Entonces, no es que no podía estar, es decir, ¿qué hacíamos? Alguien del equipo se retiraba un poquito al costado y escuchaba. Y después, si esta persona autorizaba, después que se derramaba diciendo todo lo que le pasaba, se autorizaba, le decíamos, bueno, ¿puedo contar algo de lo que me contaste al resto de los compañeros? Entonces, si decía que sí, esa persona que no encajaba porque vivía en desborde, de pronto encontraba un lugar y vos con esa mediación podías transmitir. Y él escuchaba repetido lo que dijo en otra voz, en otro tono, y además, lo más importante, que lo aliviaba.
era saber que en algún lado había sido escuchado y que eso que fue escuchado era transmitido para que el resto de las otras vidas supieran que a él le pasaba algo. Y que le pasaba algo que lo ponía muy mal. Es decir, esa idea de que hay distintas, es decir, lo que no funciona es el modelo de uniformidad que nosotros tenemos de cómo deben ser las conversaciones en común. Eso lo aprendí en los grupos clínicos con las infancias. Ahí era una especie de caos. Era jugar en cada lugar. Y de pronto, en algún momento se decía algo que escuchábamos todos. En la Argentina tenemos, voy a solo decir la proposición que es reunida a la obra de Guillaume Rivière, del psicoanálisis a la psicología social. Esa es la gran pregunta. ¿Cómo es el pasaje? Voy a hablar ahora de singularidades. Hablé de las expulsiones, hablé de narrar la vida, hablé de dar lo común, de la interafectación, de las inventivas. Ahora vamos a hablar de la singularidad. Esa gran proposición del psicoanálisis a la psicología social ya instaló en la Argentina el problema de lo singular. Yo les decía, lo grupal no es solamente, o la clínica de lo común, la clínica del estar en común, así me gustaría llamarla. No es solamente un problema de técnicas, es un problema de concepción. Nosotros, es decir, aprendimos que la singularidad no es individual, no es particular, que la singularidad no tiene que ver con mi propio deseo, lo más íntimo de mí, mi esencialidad. Es decir, todo eso, la singularidad, y en esto, si tuvo formación psicoanalítica, lo entiende. Entre esa vulgarización de mi propio deseo, la singularidad es el estar en común único cada vez. La singularidad tiene que ver con el tiempo, con lo irrepetible del estar con la memoria de esos momentos irrepetibles. En la historia del espacio en común, lo que yo les decía, los feminismos han tenido en los últimos tiempos, sobre todo con Ni Una Menos, una potencia muy importante porque rompieron con muchas formas de la normalización. Pero ya en la década del 60, voy a hablar de 3 referencias a la década del 60. Una es Pichon, otra es Lacan, que en el seminario de la lógica del fantasma, el 10 del 5 del 67, dice: la anatomía es el destino, el inconsciente es la política. Y el inconsciente no era personal para Lacan. Después, claro, cuando se transmite, claro, analizar el inconsciente de fulano, no es así. Es decir, pero esto lo aprendimos también porque, bueno, lo aprendí. Lo aprendimos porque, yo les voy a decir por qué lo aprendimos. Porque lo grupal se permitía en esos años la invención. Al salir del escenario hegemónico, autorizado, también salimos no solo de repetir la escenografía, sino de repetir los lugares comunes de las teorías. Y nos animamos a inventar y a pensar. Fue extraordinaria esa oportunidad que tuvimos. Fue muy dolorosa porque era de mucho aislamiento, de mucha marginación. El trabajo en lo común estaba ya en aquel momento muy subordinado, desestimado. Es decir, era inverosímil que un ministerio de nación organizara esto. En lo grupal está en el comienzo del enunciado que creo que se conoce, que lo presenta mucho los feminismos, todo lo personal es político. Carol Hanich en el 69 con unas activistas norteamericanas inventan espacios de conversación, y esto es muy importante, horizontales entre mujeres, porque una de las cosas que se empezó a cuestionar
era la lógica, al empezar a trabajar en espacios de lo común, la lógica jerárquica de la clínica, el lugar del saber, de la autoridad, la cuestión vertical, la cuestión del poder, la relación entre saber y poder. Ese era el gran tema. Hoy casi me parece que no se presta mucha atención a ese problema, pero hay que inventar una clínica muy cuidadosa de las relaciones de poder que se plantean ahí. No solo por la moral de quienes trabajamos o el deseo de curar, sino porque no nos damos cuenta cómo actúa en nuestros modos de hablar y de pensar la cuestión del poder. Entonces, vuelvo a Carol Hanich, Estados Unidos, 1969 es la publicación de su libro, pero es en la década del 60 la experiencia, conversaciones horizontales, se plantean este problema de una especie de igualdad conversacional. Entonces, las piensan como conversaciones de resistencias entre mujeres a los modelos morales, a los mandatos de la feminidad subalterna, plantean como una audición de lo silenciado, una común resistencia a aquello que los hace sufrir, y también una común oportunidad a pensar astucias y saberes disidentes. Por ejemplo, ¿sí? Habían encuentros para hablar de las experiencias sexuales, de los erotismos reprimidos en las mujeres, las eróticas acalladas de la feminidad o de las disidencias. Porque se trataba, incluso, bueno, está el gran tema de que las lesbianas no son mujeres, hasta se trataba de romper con ese binarismo de género. Es decir, porque ser mujer era corresponder a la otra categorización de ser varón. Hoy, por suerte, las disidencias tienen un lugar, incluso se puede hablar de esto, pero en aquel momento, imagínense, la década del 60 del siglo XX, se reunían para hablar de las eróticas acalladas, de las disidencias, de las tiranías de las figuras, de los modelos sobre las figuras corporales de mujeres, el derecho al aborto, la desigualdad en el trabajo doméstico, el cuidado de las infancias, de las vejeces, de las vidas enfermas, la inclinación a culparse por estar solas, la responsabilidad de los fracasos de parejas, los automatismos que llevaban a considerarse necesitadas y dependientes de las figuras masculinas. Bueno, de ese mundo de discusión, de esas crónicas conversacionales, surge la idea de que es el título que le ponen las editoras a la compilación de los textos de Carol Hanich, surge la proposición personales políticos. Y un fragmento del libro de Carol Hanich. Una de las primeras cosas que descubrimos en estos grupos es que los problemas personales son problemas políticos. No hay soluciones personales si no hay soluciones colectivas. Solo acción colectiva para una situación colectiva. Bueno, Marcelo, ¿nos escuchás? Más recientemente, Silvia Federici publicó ahora, 2022, un libro que se llama Sobre la militancia gozosa, y encontré esta cita que les quiero leer. Politizar nuestro dolor, convertirlo en fuente de conocimiento, en conexión con otras personas, en poder curativo. Politizar nuestro dolor, ahí está la idea de un dolor que se asume como nuestro, no propio, también es impropio, es el dolor de una época. Convertirlo, transformarlo en algo, ¿en qué? En fuente de conocimiento, en un posible saber, en una razón de conexión con otras vidas y en un poder curativo. Hay una escritora chilena que encontré hace poco que se llama Constanza Michelson, muy joven, que plantea que hay algo de lo personal que es impersonal, algo de lo propio que es impropio. La idea de que salir de la lógica de lo propio, esto me pasa a mí, está en este momento en la cultura. Ahora, hay que decir que es como lo dice Federici, como lo decía Carol Hanich, pero sin olvidar
que los saberes clínicos que tenemos posibilitan que cada cual dialogue también con el diálogo, con el lado espectral del sufrimiento que habita. Hay un lado fantasmático de los sufrimientos que habitamos. Pillon decía que aquello que parecía individual devenía familiar, era portavoz o emergente familiar. Decía, ella había hecho el salto. Después nosotros en la década del 70 dijimos que eso que era, que la idea de la familia la extendíamos a todas las instituciones. Es decir, que, bueno, Luró planteaba que el inconsciente estaba en la institución era el inconsciente, la vida de cada cual. Eso es en los años 70. Entonces nosotros planteábamos así que en lo familiar irrumpía lo institucional, y en lo institucional irrumpía la tragedia social. Pero también decíamos y decimos que lo que duele del vivir se conjuga como un fantasma en la vida o ficción personal. Lo que duele del vivir irrumpe como tragedia social, destella como dolor de época, también se conjuga como un fantasma en una vida personal. Este es el gran tema, ¿no?, de la oscilación entre personal y lo político, que es un gran tema, una cuestión muy difícil de desentrañar. Bueno, y para terminar, les leo el manifiesto. Estaba buscando... ¿Se acuerdan? Profanaciones clínicas es el título de esta presentación. El primer punto que desarrollamos fue inventivas, la ruptura con la escenografía del modelo médico y el poder imaginar la clínica casi es muy importante en cualquier parte. La idea del dar lo común, la salida del sentido común del solo me pasa a mí. Fíjense en ahí esa idea del dar lo común y el sentido común. El sentido común es lo más, lo menos sectario, es como una gran representación que responde, o no que responde, que acalla las preguntas sobre la vida. Por eso hay que distinguir entre el sentido común, que es la moral dominante de la época, y generalmente el sentido común es de derecha, se lo decía un amigo, Nicolás Casullo, y lo decía también Horacio González. El sentido común es de derecha. Nosotros planteamos la idea de la confianza en lo común y lo que yo llamaría un común sentido, ¿no? Del sentido común, que ya está cristalizado y etiquetado, el común sentido. Después hablamos de las interafectaciones, después hablamos de las dificultades para narrar la vida, del espacio en común como un espacio de aprendizaje de otras narrativas de la vida cuando no tienes palabras para contar lo que te pasa. Hablamos de la situación de las pertenencias, las expulsiones, las exclusiones. Hablamos de las singularidades. Hablamos. Estuvimos como situando los problemas. Bueno, les quiero leer lo que llamo manifiesto para unas clínicas profanas. Habrá que decirlo una y mil veces. Urge escuchar a las sensibilidades clínicas que trabajan cuidando. Resulta imprescindible atender agudezas subalternas que sobrellevan saberes disminuidos, considerados inferiores, silenciados. No está bien olvidar que esas acrobacias que acompañan están ahí. No debemos olvidar a esas disponibilidades que dan su presencia para inyectar ánimos. Habrá que decirlo una y mil veces. Protagonistas de las horas de penurias necesitan, para seguir trabajando, de un equipo, el refugio de un común hablar que posibilite demoras y relevos para tanta desolación. Habrá que advertirlo
hasta que ya no haga falta. Sin cercanías que conversan, que se tocan, que comparten consuelos y desconsuelos, las clínicas se rigidizan como rutinas heladas, como prácticas desapasionadas. No se debe olvidar que el maltrato institucional vuelve mala a la gente. Habrá que insistir hasta que se sepa en todas partes que vivimos porque nos han cuidado. Y la continuidad de esa gracia supone dar cuidados antes que el mero acto reflexivo de cuidarse. Habrá que decir hasta el cansancio que no se trata de diagnosticar enfermedades y administrar medicamentos, sino de atender vidas que buscan que alguien las escuche, más allá de los diagnósticos y medicamentos. Habrá que recordarlo siempre. Para alojar dolencias desamparadas se necesita lo que Fernando Ulloa llamaba miramiento. Una mirada que aloja sin demandar, sin exigir, sin expectativas de resultados. Una mirada que arropa, que no controla, no vigila, no corrige. Una mirada que da la esperanza. Habrá que declararlo cada vez que se pueda. Una clínica del cuidado se ofrece como tregua, como cese de todas formas de hostilidad. Urge reconocer a quienes se dan estando ahí. Porque ese dar que se da no se enseña ni se obliga. Ese dar que se da se libera como íntimo impulso de acogida. Ese dar que se da no responde a una orden, ni se calcula, ni se simula. No se oficia como automatismo. El secreto de la hospitalidad reside en saber darla, no sabiendo cómo. El secreto de la hospitalidad reside en saber darla, no sabiendo cómo. Habrá que decirlo una y otra vez. Eso que llamamos el sistema de salud se sostiene por las perseverancias de quienes tratan de hacer lo que pueden con lo que hay. Se sostiene porque esas implicaciones confían en que si hay una salida la encontrarán y que si no la hay, al menos la habrán buscado. Hace falta repetir y se repetirá que la hospitalidad tiene que abrirse paso, franquear muros, corazas, fronteras, violencias. Y la hospitalidad necesita astucias, inventivas alojadoras, profanaciones. Vivimos tiempos que alertan que las pocas protecciones hospitalarias que quedan corren el riesgo de desaparecer. Tiempos de clínicas extenuadas que no pueden contener tanto dolor, ni tanta hostilidad, ni tanto sin dónde ir, ni tanto sin qué comer, ni tanto sin con quién hablar. ¿Qué hacer con tanto? Al cabo, sin un común, tanto desamparo se lleva con indiferencia o se carga como mudez o estalla en los cuerpos. Habrá que decirlo una y mil veces. Sensibilidades que trabajan cobijando el dolor necesitan escucharse hablar de lo que les pasa cuando pueden algo y de lo que les pasa cuando sienten que no pueden nada. Habrá que afirmarlo una y otra vez. Si una institución hospitalaria, si una institución hospitalaria, me trabé. Sin una institución hospitalaria con quienes trabajan, no miren en qué me trabé. Sin una institución hospitalaria con quienes trabajan, no habrá hospitalidad. Sin un equipo en el que se pueda contar, qué nos pasa con lo que se puede y con lo que no se puede, no habrá hospitalidad. Sin una común conversación, no habrá hospitalidad. Sin paga digna, no habrá hospitalidad. Sin vecindades amorosas, no habrá hospitalidad.
sin una protección económica universal, no habrá hospitalidad. Mientras alguien diga, esto que a usted le pasa no me concierne, o hay que hacer una derivación a otro lado, mientras alguien diga, hay que hacer una derivación a otro lado, no habrá hospitalidad. Y si todavía se necesita decir, se necesita decir que aún así lo hospitalario por momentos se hace posible. Se necesita decir que aún así lo hospitalario por momentos se hace posible. Habrá que insistir a gritos para que estas últimas soledades de la acogida, las que están aquí, las que estamos aquí, habrá que insistir a gritos para que estas últimas soledades de la acogida no desaparezcan. La verdad, sin palabras, no hay nada más que se pueda decir acá desde este lado. Bueno, Desde ya, un placer.